Todos los hombres tenemos una gran pregunta que resolver en la vida y es, ¿vamos a ser hombres libres y soberanos, dueños de nuestras decisiones, o vamos a ser siervos de alguien más? En este video platicaremos acerca de qué es realmente una persona libre y soberana en los primeros años del siglo XXI. Hola, soy Edgar Vaqueiro, fascinado por el mundo de la economía, el dinero y las finanzas, donde hay cualquier cantidad de historias que hacen palidecer a los mejores guiones de las plataformas de streaming. Y quiero compartirte parte de lo que he aprendido a lo largo de más de 25 años de vivir intensamente estos temas. Y empezamos por definir qué es ser libre y soberano. Esas personas pueden darse a sí mismos un techo donde vivir. Pueden proveerse tanto a ellos y a sus familias. Y pueden decidir dónde y cómo quieren vivir. En este momento de la historia, esas personas están en severa escasez. A los gobiernos les ha parecido que lo ideal es convertir a la gran mayoría de la población en siervos. Una especie de regresión a la Edad Media. Obviamente hoy los estados no pueden disponer de tu vida, pero pueden disponer de tu mente. Y eso es básicamente lo mismo. Y para lograr eso, las burocracias que manejan los gobiernos de cada país han convertido a las elecciones en una especie de reparto del botín. Solo se trata de ofrecer más y más beneficios que nos venden con la idea de que son nuestros derechos. ¿No les parece como peculiar esta idea? ¿Por qué podrías tener derecho a algo que alguien más tiene que pagar con el producto de su trabajo? Está muy claro que todos los hombres tenemos derecho a la vida y a nuestra libertad. Difícilmente puedes explicar por qué tienes derecho a que alguien pague por darte un techo, asegurarse de que tengas un trabajo, y sin embargo, así se ha vuelto cualquier elección en este mundo. Lo interesante de esto es que, por supuesto, la oferta de darte cosas por nada no puede ser cierta. Algo tienes que dar a cambio y eso es tu libertad. Con cada año que pasa, nos encontramos con que todo el mundo surgen nuevas leyes y disposiciones que buscan coartar esa libertad en nombre de tu seguridad o que no te hagas responsable de tus acciones. No hay expresión más clara de este fenómeno que lo que ocurre con el dinero. Hoy por hoy, prácticamente todo el dinero en el mundo es digital. Se han hecho leyes que limitan el uso del efectivo y por lo mismo, en cualquier momento puedes ser limitado o restringido en tu capacidad de acción. Como bien lo descubrieron los camioneros canadienses en la época de la pandemia, pues no estaban de acuerdo con las limitaciones que les estaban imponiendo para poder hacer su trabajo. Básicamente el gobierno de Canadá quería obligarlos a que se aplicaran vacunas contra el COVID y no todo el mundo estaba de acuerdo, y si no se las ponían, pues no los querían dejar trabajar. Los camioneros bloquearon las carreteras en Canadá y el gobierno canadiense pues simplemente procedió a congelarles sus cuentas y dejarlos sin recursos. Hubo gente que estuvo en Canadá y en invierno a punto de pasar hambre. Solo la solidaridad de algunos de sus compañeros y la bendición de las criptomonedas les permitió salir adelante y de hecho ganar el conflicto con el gobierno canadiense. Otros ejemplos de esta restricción cada vez más intensa los encontramos en el Reino Unido, donde hay más de 12,000 personas detenidas por opiniones que han publicado en redes sociales. Y en el mismo caso, gente que los bancos estadounidenses han desbancarizado porque no les gusta lo que publican en alguna red social. Así es que, bueno, queda más que claro que para vivir en libertad y ser dueño soberano de tus actos, tienes que tener control sobre tu dinero. Ahora, vamos a hablar de qué significa eso en la práctica. Primero que nada, no hay forma de que una persona que vive ahogado en deudas pueda decidir su destino. El primer paso en esa escalera es aprender a gobernarte a ti mismo. La tentación de comprar cosas a crédito es enorme, bueno, y además hay toda una industria para empujarte a hacer ello. Pero vas a descubrir que si logras convertirte en esa persona que tiene el dominio para poder decir que no a la tentación de comprar a crédito, vas a ser mucho más dueño de tus acciones y dueño de tu tiempo. Lo segundo que vas a encontrar, es una característica de la gente que es libre y soberana, es que tienen la capacidad de separar dinero, es decir, no viven al día. Y es donde la cosa se torna un tanto cuanto más interesante. Resulta que ahorrar no es simplemente separar
ahorrar dinero. Hay que aprender a ver en qué vas a ahorrar. Si todos tus recursos están dentro de un banco, pues en realidad no son tuyos y en cualquier momento pueden ser limitados o congelados. Necesitas poder tener recursos fuera del sistema. ¿Y cuáles son tus opciones para hacer eso? El oro. Pero el oro es complicado porque no es fácil de hacer efectivo cuando lo necesites. Los cárteles bancarios han hecho un muy buen trabajo en la desmonetización del oro. Y entonces hoy es difícil convertir ese oro en bienes y servicios. Una opción increíblemente efectiva puede ser el Bitcoin. Esta es una herramienta muy eficaz en este sentido de tener dinero fuera del sistema, porque cualquiera puede convertir unos cuantos pesos o dólares en sats, guardarlo en un monedero frío y ese dinero es inaccesible para nadie más que para esa persona. De hecho, conozco algunos casos de gente que ha pasado por problemas judiciales importantes, demandas por divorcios, demandas de problemas civiles, a los cuales les han congelado todos sus recursos y han podido sobrevivir gracias al dinero que tenían guardado en una wallet personal. Y la tercera parte probablemente sea el mayor reto para medir si tu trabajo es suficientemente valioso como para que logres pactar con quien te lo vaya a comprar que te paguen en dinero duro, no en dinero digital controlado por alguien más. El mejor ejemplo fue Elvis Presley en la década de los 70s. El señor Presley pedía que el precio de sus conciertos se le pagara en oro. Resulta que en esos tiempos el dólar había entrado en uno de sus periodos más críticos y había una duda real de si se mantendría como la moneda de reserva en el futuro. Así es que Presley pedían a quien quiera que les pidiera un concierto que les pagaran a precio de oro y lo conseguían porque su trabajo era tan valioso que no quedaba más remedio. Obviamente no todos somos Elvis Presley, pero eso te da una muy buena medida de si tu trabajo tiene suficiente valor. Si logras que quien paga por él esté dispuesto a hacer un acuerdo en el cual esa persona te pague una parte en un activo duro, pues habrás caminado una gran parte de la escalera en el camino de ser una persona libre y soberana, que no depende de nadie más y no tiene que adoptar sus decisiones a lo que alguien más quiera que piense o que haga. Si les agrada este tipo de contenido, síganme para ver más videos de este tipo y comentarme sobre qué otros temas relacionados con dinero, finanzas y economía te gustaría que platicáramos.